Trabajaba como pasante en Nickelodeon Studios, en el departamento de animación, durante el verano de 2005. Tenía la responsabilidad de revisar episodios antes de su lanzamiento para detectar cualquier error. Una de las experiencias más perturbadoras de mi vida ocurrió ese verano, y no creo que pueda olvidarla jamás. Un día, recibimos el que se suponía que sería el episodio final de la cuarta temporada de Bob Esponja. El título del archivo era simplemente El Lamento. Pensé que era un nombre extraño, pero recordé que era algo normal y hasta cotidiano ver estas cosas en este estudio de animación. Los animadores están bajo una carga emocional y estrés muy grande. Por citar un ejemplo, el storyboard jam de los Rugrats y hace poco los de Bob Esponja. Desde un punto de vista psicoanalítico, las pulsiones buscan continuamente su expresión y al estar en una situación tensa y bajo mucha presión pueden salir situaciones como esta. Para librarnos de la angustia que nos provoca la situación desde un enfoque psicoanalista, estaríamos tratando de sobrellevar una angustia neurótica. Nos reunimos en la sala de proyecciones, todos ansiosos por ver el episodio. El director de animación, algunos editores y otros colegas estaban allí también. Las luces se apagaron y el episodio comenzó. El título inicial y la música eran los habituales, pero cuando el título del episodio apareció, algo estaba mal. En lugar de decir Calamardo talentoso o algo similar, decía El Lamento de Calamardo. La pantalla parpadeó brevemente y luego mostró una imagen de Calamardo con una expresión sombría y deprimida. El episodio empezó con Calamardo practicando su clarinete, como de costumbre, pero los sonidos eran discordantes y desagradables. Bob Esponja y Patricio, que solían ser sus ruidosos y molestos vecinos, estaban inquietantemente tranquilos, observándolo desde la ventana con miradas preocupantes. La escena cambió a una vista panorámica de fondo de bikini, pero algo era diferente. El cielo estaba más oscuro de lo normal, casi gris, y el ambiente general era opresivo. La cámara se acercó lentamente a la casa de Calamardo, donde él continuaba tocando su clarinete. Su interpretación se volvió cada vez más errática, llena de errores y notas discordantes. Bob Esponja y Patricio entraron en la casa de Calamardo sin decir una palabra. Se sentaron en el sofá y lo miraron fijamente, sus rostros inexpresivos. Calamardo finalmente se detuvo, visiblemente irritado, y les preguntó qué querían. No respondieron, solo lo miraron con esos ojos vacíos. La tensión en la habitación era palpable. De repente, la pantalla parpadeó nuevamente, mostrando imágenes extrañas y perturbadoras. Imágenes distorsionadas de Bob Esponja y Patricio, todos en flashes rápidos y apenas visibles. La música de fondo se volvió cada vez más discordante y opresiva. Calamardo, claramente agobiado por la presión de un próximo concierto, comenzó a mostrar signos de una profunda angustia mental. Sus ojos se volvieron inyectados en sangre y su rostro se deformó en una mueca de dolor. Las imágenes intermitentes se volvieron más frecuentes y perturbadoras, mostrándose ahora con una claridad espantosa. La escena cambió a Calamardo en su habitación, sentado en su cama, con la cabeza entre las manos. La cámara se acercó lentamente a su rostro, revelando lágrimas que corrían por sus mejillas. Sus suspiros y sollozos eran inquietantemente reales, como si estuviera experimentando un dolor verdadero. Los sonidos en el fondo eran una mezcla de susurros y lamentos, como si almas atormentadas estuvieran rodeándolo. La pantalla parpadeó nuevamente, esta vez mostrando una serie de imágenes grotescas. Sombras que se movían en paredes, figuras distorsionadas que aparecían y desaparecían. Cada parpadeo era acompañado por un sonido agudo, casi como un grito ahogado. La sensación de incomodidad era insoportable, y varios de mis colegas comenzaron a murmurar entre ellos, claramente perturbados. Calamardo salió de su casa y comenzó a caminar por fondo de bikini. El entorno estaba desierto, y el cielo se había oscurecido aún más, dando una sensación de anochecer eterno. Las casas y edificios estaban en ruinas, como si hubiera pasado una catástrofe. Calamardo caminaba con pasos pesados, su expresión cada vez más desesperada. Pasó por el crustáceo cascarudo, que estaba en completo abandono. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una bisagra. Dentro, se podían ver mesas volcadas y restos de comida esparcidos por el suelo. Calamardo miró el lugar con una tristeza profunda, como si estuviera recordando tiempos mejores. De repente, la pantalla mostró una imagen rápida y perturbadora de un Calamardo con ojos negros y puntos blancos que lo miraba fijamente. La figura desapareció tan rápido como apareció, dejando una sensación de terror en el aire. Calamardo se estremeció y continuó caminando, como si intentara escapar de algo que lo perseguía. La siguiente escena mostró a Calamardo en un escenario vacío, con su clarinete en la mano.
Las luces del escenario parpadeaban, y el público estaba compuesto por figuras oscuras e indistinguibles. Cuando empezó a tocar, la música era un lamento doloroso, lleno de tristeza y desesperación. Las notas eran erráticas, como si estuviera luchando por mantener el control. El público comenzó a murmurar, un sonido bajo y ominoso que se fue intensificando. Las figuras en las sombras se movían inquietamente, y susurros llenos de desprecio y odio llenaron el aire. Calamardo seguía tocando, sus manos temblando y su rostro contorsionado en una mueca de angustia. Las imágenes intermitentes volvieron, esta vez mostrando escenas aún más perturbadoras. Figuras oscuras arrastrándose hacia la cámara, rostros deformados por el dolor y la desesperación, y ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Cada imagen era más horrible que la anterior, y el sonido de fondo se había convertido en un coro de gritos y lamentos. Calamardo cayó de rodillas en el escenario, sollozando incontrolablemente. Su clarinete cayó al suelo y se rompió en pedazos. Las figuras en el público comenzaron a reír, una risa baja y siniestra que resonaba en todo el teatro. La cámara se acercó a Calamardo, capturando cada detalle de su desesperación. La pantalla se desvaneció en negro por unos segundos, y luego mostró una escena final. Calamardo estaba sentado en su habitación, su rostro en sombras. Sus ojos estaban completamente enrojecidos y sin vida. Con una voz baja y temblorosa, dijo: "No puedo seguir así". La cámara se acercó aún más, enfocándose en sus ojos vacíos. De repente, la pantalla mostró una imagen de Calamardo con una soga en la mano. El sonido de asfixia resonó en la sala de proyecciones, y la pantalla se volvió completamente negra. El silencio en la sala era ensordecedor. La sala estaba en un silencio sepulcral. Nadie sabía qué decir ni cómo reaccionar. El director de animación se levantó rápidamente y apagó el proyector, ordenando a todos que salieran y prometiendo investigar lo ocurrido. Más tarde se nos dijo que el archivo había sido manipulado por alguien de fuera del estudio, pero nunca supimos la verdad completa. Esto ya nos había pasado con los episodios de Ren y Stimpy, pero esto es peor. No soy ningún experto en psicología, pero sé que en determinado punto, una obra toma cierta vida independiente del autor y que no hay manera de interpretar un significado original a menos que se le pregunte directamente al mismo. Si no se tiene el autor disponible, se puede interpretar de acuerdo a la realidad simbólica de uno mismo. Años después, aún no puedo borrar esa experiencia de mi memoria. No sé quién hizo eso ni por qué, pero una cosa es segura. Calamardo no era simplemente un personaje de dibujos animados ese día. En ese episodio, él era el reflejo de una angustia real y palpable, algo que nunca debería haberse mezclado con el mundo de la animación infantil. Sí, es cierto que muchas series de nuestra infancia tienen un lado oscuro, del que a veces es mejor dejarlo.